¿Qué obra tan misteriosa y mágica? Todo sucede en ella como sucede en los sueños. Hay lugares en relaciones inauditas con otros lugares, temporalidades diversas entrecruzándose, extraños personajes en situaciones que en términos de realidad histórica y tradición no les corresponden. Esta obra debe ser la prueba fehaciente de que la literatura y el teatro son sueños en el fondo. Uno abre un libro y sueña. Uno va al teatro fundamentalmente a soñar. Veamos si podemos decir algunas cosas más de valía al respecto. Naturalmente, entonces, el espacio en la obra resulta muy problemático, al grado de no poder decir con precisión dónde sucede. Tenemos la presencia de una supuesta Atenas, supuesta porque de ella no se nos da mucho más que el nombre, circundada por un bosque casi nórdico mitológico. Además, el grupo de actores aficionados, al representar Píramo y Tisbe, de alguna manera traen a colación un espacio más remoto, el del mito ovidiano, el árbol de Semíramis y el sepulcro de Nino en Babilonia, para ser más precisos. Todos estos espacios son, como puede verse, tan diversos entre sí, les corresponden dinámicas tan disímiles, que da la impresión al leer de estar dando brincos entre realidades. No obstante, serán los personajes, al ingresar a todos estos espacios indistintamente, quienes los pondrán en una relación soñada. Algunos podrían aseverar que la obra sucede en términos fundamentales al interior del bosque nórdico en la noche. Ello nos conduce un poco ya al problema del tempo y el tiempo en la obra. El tempo de la narración parece alentarse por estar estrechamente vinculado al bosque nocturno. Tan es así que en él los personajes sufren todas sus transformaciones y llevan a cabo su final realización. Dista demasiado entonces del tempo más dinámico, más acelerado, dejado por ellos en Atenas. La representación de Píramo y Tisbe al interior del bosque, además, reactiva un tempo diferente a cada ensayo. No se trata de su duración relacionada con la del bosque nocturno, la cual es corta e intermitente, sino del tempo narrativo como obra de teatro distinta. El grupo de actores aficionados lleva, pues, el tempo ovidiano al tempo lento del bosque, enmarcado este último en el tempo más superficial y fugaz de la Atenas o el palacio de Teseo. En términos de tiempo, hay tantos como espacios, es decir, 3. El problema de los espacio-tiempo es justamente cómo juegan, cómo se interrelacionan todo lo largo de la obra. Muchas son las cosas que podrían señalarse de los personajes. Tenemos un catálogo muy variado de razones para explicarlos. Algunos son de orden histórico, mientras que otros son de orden mitológico, literario e incluso shakespeariano. En la comunidad ateniense conviven personajes históricos como Teseo, personajes resultados de la imaginación como Hermia y personajes cuasi históricos o mitológicos como la reina amazona. Lo curioso, una vez más, como sucede con los espacios y los tiempos, es justamente que conviven o se relacionan en un mismo plano. Estamos frente a una obra donde un duque ateniense y una reina amazona pueden estar, por más anacrónico y absurdo que suene, casándose. Lo mismo ocurre en el plano del bosque nocturno. Se trata de un universo aparte habitado por personajes que corresponden perfectamente a ese espacio-tiempo y cuyas explicaciones son sobre todo mitológicas. Allí habitan duendes, hadas, elfos, todos esos seres geniales poco relacionados con la tradición mitológica o literaria clásica. Es fascinante y hasta cierto punto violento cuando llega la comunidad ateniense allí, y todavía más fascinante y violento cuando el grupo de actores aficionados representa en ese plano un mito grecolatino. Un mito grecolatino puede tener perfectamente lugar en un bosque nórdico mitológico si estamos soñando. A este respecto, me gustaría detenerme en el grupo de actores aficionados. Un carpintero, un ensamblador, un tejedor, un componedor de fuelles, un calderero y un sastre. Todos ellos pueden ser lo que son, pero también pueden ser Píramo y Tisbe, un león y un muro o lo que sea a través del teatro. Estos son personajes interesantísimos por esa razón. El teatro dentro del teatro hace que cada uno de estos personajes de alguna manera sean dos personajes al mismo tiempo. Invita además este elemento a reflexionar lo que es el teatro, un sueño también. El teatro dentro del teatro, el sueño dentro del sueño. El amor tiene un lugar preponderante entre las motivaciones de los personajes. Son, excepto el de Teseo e Hipólita, amores no correspondidos, pero no son amores fatales, no son amores predeterminados por ningún destino. Tal parece que los personajes eligen siempre libremente a quien amar, excepto cuando Puck les cambia el parecer con la flor mágica. Pero es Puck, un hechizo.
No se trata, como hemos dicho, de ninguna fatalidad. Por eso son los mismos personajes, en este caso el mismo Puck, los que pueden revertir y enmendar el amor. Quizá por eso la resolución sea tan positiva para todos. Para decirlo en una palabra, no se trata de un amor trágico, sino de un amor cómico y dichoso. Puck es un personaje muy peculiar, no solo por ser un duende que anda enamorando y desenamorando a otros personajes, sino por ser el principal motor de lo cómico en esta obra de teatro. Sus equivocaciones provocan las más curiosas e incluso absurdas transformaciones en los personajes y, en consecuencia, las más insólitas relaciones entre ellos. Tenemos a Lisandro y a Demetrio de golpe enamorados ya no de Hermia sino de Helena. Tenemos a Titania enamorada de Bottom, el tejedor, que ni es tejedor ni es Bottom, ya ni siquiera Píramo, es un asno. La reina de las hadas enamorada de una cabeza de asno apuleyaco. Es importante matizar que todo ello se lo debemos menos a la flor mágica que a las equivocaciones profundamente humanas de Puck. Puck, además, tomando la batuta, el arco y la flecha de Cupido. Un duende haciendo el trabajo de un dios alado. Es menester detenerse en el examen de lo cómico en esta obra para pasar al examen de lo trágico de la obra interna. La representación de la tragedia mitológica de Píramo y Tisbe no solo nos da resabios de Romeo y Julieta, obra por cierto escrita simultáneamente a esta, sino que crea una especie de dialéctica, un juego de oposición y complemento entre ambos planos del teatro. Afuera, en la superficie que es sueño de una noche de verano, las cosas suceden muy distinto que adentro, en la representación de Píramo y Tisbe. Pensemos simplemente en ambos finales. No obstante, como en todo proceso dialéctico, existe una síntesis cuyas primeras pruebas asoman en la presencia de elementos de una obra en la otra. Tenemos una comedia por momentos muy trágica al menos en los momentos de las equivocaciones de Puck, que parecen no encaminadas a un final o resolución satisfactoria. Tenemos a su vez una tragedia representada por aficionados al teatro, representada quizá justamente por no tratarse de actores profesionales, cómicamente e incluso chuscamente. La comedia de la superficie por momentos trágicas, la tragedia interior por momentos cómicas, cosas de sueños, claro está. No podemos decir con lo anterior que se equivocan los que califican esta obra de comedia, en absoluto. Incluso en el final, cuando se presenta la triple boda, en la plena felicidad, la tragedia de Píramo y Tisbe, esta aparece solo como una obra de teatro más. No se funde nunca con la obra de teatro en la superficie, sino que permanece independiente, al grado de que los personajes de fuera son los espectadores, y nosotros, al hacer la lectura o ver la representación, somos espectadores con ellos, pero también y al mismo tiempo espectadores de ellos. Y cuando el grupo de actores aficionados se quita los atavíos y las máscaras, resulta que seguimos todos abrazados por la misma felicidad conseguida. Muchas cosas más, y más exhaustivas o eruditas, podrían decirse de una obra como esta. Muchas habré dejado pasar estúpidamente, por supuesto, pero creo haber señalado algunas que son fundamentales. ¿Qué es, entonces, después de todo, el sueño de una noche de verano? Perdonando la redundancia y el abrupto, diría que un sueño. Cuando soñamos, no sabemos bien a bien dónde estamos. ¿Por qué allí? Porque esos personajes de nuestros sueños se encuentran donde se encuentran, y no donde la vigilia y la razón más los ubican. Nos preguntamos, luego de soñar, ¿por qué existieron esos seres? ¿Por qué duró tanto el tiempo? ¿Por qué el amor sí nos correspondió? ¿Y por qué allí finalmente sí fuimos felices? Entrar a otra lógica, incluso una donde las culturas, los espacio-tiempos y las tradiciones mitológico-literarias pueden congeniar, jugar entre ellas como no jugaron nunca en la historia. Todo sueño es ecléctico, a todas luces imposible. Lo hemos constatado fatalmente cada que abrimos los ojos. Por eso noche tras noche huimos al bosque interno con la misma esperanza de Hermia y Lisandro, con la misma esperanza de hallar verano a nosotros.